Bienvenidos a El Intercambio. Hoy exploramos un concepto francamente intrigante que emerge del material fuente Kotskastis-Vemir, matemática y Mashta, el llamado universo cúbico, o Kotskastis-Vemir. Se trata de una construcción conceptual que, naciendo de una forma geométrica muy básica, se despliega hasta albergar 27.000 mundos interconectados, y además identificados por un sistema único basado en el alfabeto cirílico, serbio. La cuestión que nos ocupa hoy es profunda, yo diría. ¿Dónde radica el valor esencial de este universo? ¿Es su elegante, su precisa estructura matemática la clave de su significado? ¿O reside más bien en el vasto potencial narrativo y creativo que esa misma estructura parece prometer? Mi postura se inclinará hacia la primacía de la arquitectura matemática. Creo que es el fundamento conceptual y la fuente de su poder metafórico. Mientras que yo, eh, bueno, argumentaré que, aunque la matemática proporciona ese armazón, que es indispensable, claro, el verdadero núcleo, la esencia que captura nuestra fascinación por el Kotskastis-Vemir, reside en su capacidad casi infinita, su capacidad para albergar, para provocar y para dar forma a la imaginación, a la narrativa, a la creación de significado. O sea, la estructura es el mapa, sí, pero el territorio es el reino ilimitado de lo posible. Pues, permíteme entonces articular por qué considero que la brillantez del Kotskastis-Vemir emana directamente de su rigurosa y lógica construcción matemática. A ver, el material de origen describe un proceso de una claridad notable, diría yo. Se parte de una unidad primordial, un cubo, ¿no? Un símbolo universal de estabilidad, de perfección formal. Esta unidad no se fragmenta al azar, ¿eh? Se divide primero en 27 cubos idénticos, un 3 por 3 por 3, estableciendo una primera capa de complejidad ordenada tridimensional. Y posteriormente, cada uno de estos 27 se subdivide de nuevo, esta vez en 1000 unidades menores, un 10 por 10 por 10, alcanzando así la cifra total de 27.000 elementos discretos. Lo crucial aquí no es solo el número final, ojo, sino la precisión del proceso, la escalabilidad controlada, casi y de forma significativa. El sistema de direccionamiento, esas 3 letras del alfabeto cirílico serbio que consta de 30 caracteres, no es un adorno poético añadido a posteriori, ¿eh? Es una aplicación directa, elegante además, de la combinatoria 30 elevado a la tercera potencia, 30 al cubo, es precisamente 27.000. Bueno, demuestra que la matemática no es un mero contenedor, sino el principio generativo mismo. Para mí, este concepto funciona como un arquetupo, un poderoso modelo explicativo de cómo emerge la complejidad organizada a partir de reglas simples y definidas. Es un espejo de cómo estructuramos la información, no sé, en bases de datos, catálogos digitales, la propia arquitectura de Internet con sus sistemas de direccionamiento, incluso reflejan la naturaleza del lenguaje, un conjunto finito de fonemas o grafemas que genera una potencialidad infinita de expresiones. La creatividad o la narrativa que puedan surgir dentro de este marco son, desde mi punto de vista, una consecuencia valiosa, sí, pero secundaria a la belleza y potencia del modelo estructural en sí mismo. Su valor intrínseco reside en esa arquitectura lógica y su capacidad para ordenar, la vastedad. Comprendo la atracción por esa elegancia matemática, de verdad que sí, pero mi interpretación difiere, fundamentalmente en dónde situar el centro de gravedad del concepto. Veo esa estructura, por precisa y generativa que sea, como un recipiente extraordinario, ¿no? Un lienzo cósmico diseñado explícitamente para ser llenado. El valor real, la chispa que enciende la imaginación según describe el material fuente, reside precisamente en ese potencial ilimitado. Fíjate que el texto no se refiere a las 27.000 subdivisiones como meras unidades, celdas o coordenadas. Utiliza términos cargados de significado, mundos, santuarios, áreas, sugiriendo que cada uno alberga un potencial único y diferenciado. Y va más allá con las direcciones de 3 letras, no las trata como simples etiquetas funcionales, sino que las califica de mágicas, de evocadoras. Incluso ofrece ejemplos hipotéticos como ZLT, que podría sugerir ríos dorados, o MRK, bosques oscuros. Las direcciones se transforman así, y cito directamente, en claves para descubrir mundos enteros.
Esta elección de lenguaje no es trivial, vamos, apunta a una función que trasciende la mera localización. Además, la introducción del concepto de una historia codificada, descrita como una posible épica saga, una discusión filosófica o una colección de poemas fragmentada y distribuida a través de la estructura, desplaza definitivamente el foco. Ya no hablamos solo de organización espacial, sino de contenido, de significado narrativo inherente. El propio texto subraya que el Qoz-Kastis-Semir actúa como un puente entre la estructura matemática y la poética ilimitada, un catalizador para la imaginación libre. Por tanto, concluyo que la matemática proporciona el marco necesario, la gramática del sistema, si quieres, pero la esencia, el propósito último, es la posibilidad infinita de historias, mundos y sentidos que pueden florecer en él. Es una invitación directa a la cocreación, un espacio narrativo vivo y dinámico, donde la exploración no es un ejercicio de mapeo, sino una genuina búsqueda de sentido. La estructura está al servicio de la imaginación. Esa es la jerarquía que yo percibo. Entiendo tu énfasis en el potencial, pero volvamos un momento a la génesis de esa estructura, a las divisiones mismas. 27 y 1000. Sostengo que no son números arbitrarios, elegidos simplemente para alcanzar una escala conveniente para las 30 letras. Son elecciones matemáticas con una carga simbólica y estructural, deliberada. La primera división en 27, 3×3×3, no es casual, creo yo. El número 3 resuena profundamente en múltiples sistemas conceptuales, culturales, las 3 dimensiones espaciales, tríadas filosóficas, religiosas. Establece una base trinitaria, una complejidad inicial que es fundamental, no meramente cuantitativa. La segunda división, en 1000, 10×10×10, recurre a la base 10, el pilar de nuestro sistema numérico decimal, evocando orden, completitud y una escala comprensible humanamente, aunque basta. Estas no parecen decisiones tomadas a la ligera, sino elecciones que buscan una resonancia matemática y, quizás hasta estética. Reflejan, a mi juicio, una búsqueda de elegancia intrínseca en la propia construcción. La escala final de 27.000 es por tanto una consecuencia lógica y armoniosa de estas elecciones estructuralmente significativas, no un objetivo predeterminado que justifique cualquier medio numérico para alcanzarlo. La forma sigue a la función matemática inherente, no solo a la necesidad narrativa posterior. Reconozco la posible carga simbólica del 3 y del 10, claro que sí, pero me pregunto si no estamos proyectando significado donde la funcionalidad podría ser la explicación más directa. Mi lectura es más pragmática en este punto. Necesitas una primera división para romper la unidad inicial y generar una complejidad manejable tridimensionalmente. 3×3×3 es quizá la forma más natural y elegante de hacerlo, ¿vale? Pero 27 mundos apenas constituyen un universo, ¿no crees? Para alcanzar esa sensación de vastedad casi inabarcable que el concepto promete y, crucialmente, para que el sistema de direccionamiento alfabético de 3 letras funcione con el alfabeto cirílico serbio de 30 letras, necesitas precisamente 30 al cubo, es decir, 27.000 espacios. Ajá. La división 10×10×10 es la que proporciona ese salto exponencial necesario, multiplicando cada uno de los 27 iniciales por 1000. Así que yo diría que la escala de 27.000 es el objetivo funcional clave, porque permite tanto la vastedad necesaria para la imaginación como la implementación perfecta de ese sistema de direcciones mágico y evocador basado en letras. Las divisiones específicas, 3 al cubo y luego 10 al cubo, son los medios matemáticamente coherentes y, quizás más elegantes, sí, para construir esa escala requerida por el propósito imaginativo y nominativo. O sea, la necesidad de un lienzo suficientemente grande y un sistema de nombres poético dictó la escala. Las matemáticas ofrecieron el cómo. Pero precisamente sobre esas direcciones de 3 letras, ahí es donde veo más claramente la primacía de la función estructural. Reconozco que el material las llama mágicas, sí, pero interpreto eso como un reconocimiento de lo ingenioso del sistema, no necesariamente de una cualidad intrínseca de las letras. Fundamentalmente, es un sistema de coordenadas increíblemente eficiente. Y compacto. Piensa en su poder. Permite etiquetar de forma única y recuperable 27.000 elementos distintos usando solo 3 caracteres de un conjunto limitado. Es una proeza de organización de la información.
Es directamente análogo a cómo funcionan, no sé, los sistemas de catalogación en grandes bibliotecas, la CDU, por ejemplo, los códigos postales que nos permiten localizar una vivienda entre millones o las direcciones IP que identifican unívocamente a cada dispositivo en la red global. El poder metafórico que yo percibo reside justamente ahí, en la capacidad de imponer un orden lógico y accesible sobre una multiplicidad abrumadora. Es un símbolo de la taxonomía, de la clasificación, del triunfo de la estructura sobre el caos potencial. Que ciertas combinaciones de letras puedan casualmente evocar imágenes o sonidos, bueno, es un epifenómeno interesante, un efecto secundario estépico si quieres, pero no creo que sea su función central, ni el núcleo de su valor conceptual. La eficiencia organizativa es la clave. Lamento tener que insistir, pero esa visión me parece demasiado reduccionista, casi como describir la Capilla Sixtina como un techo funcionalmente bien pintado, ¿sabes? El material fuente enfatiza la cualidad mágica, usa ejemplos sugestivos, ZLT, MRK, y las llama claves para descubrir mundos enteros. Si solo fueran coordenadas eficientes, ¿por qué no usar números de 0000 a 26999, por ejemplo? O combinaciones alfanuméricas neutras. ¿Por qué elegir específicamente las letras del alfabeto cirílico serbio, con toda su carga fonética, cultural, histórica? Me parece una elección deliberada para infundir significado potencial desde el principio. Las direcciones no son meros localizadores, funcionan como nombres incipientes, como identidades latentes que invitan a la especulación. A, B, C, D, C, I, Cada combinación de 3 letras, dentro de ese contexto cultural, no es solo un punto en una rejilla tridimensional, se convierte en un portal potencial, cuyo nombre mismo es la primera pista sobre lo que podría contener. La estructura combinatoria de 30 al cubo garantiza la unicidad, sí, claro, pero el uso de letras cargadas de resonancia las eleva a algo más. Son semillas narrativas, el primer aliento de vida en cada uno de esos 27.000 santuarios potenciales. Son intrínsecamente evocadoras, ¿no? No accidentalmente. Esa interpretación de las direcciones como semillas narrativas me lleva a abordar el concepto de la historia codificada. Aquí también tiendo a verlo de una forma más abstracta. Interpreto esa idea no tanto como una narrativa literal esperando ser recompuesta, ¿sabes? Sino como una poderosa ilustración poética del potencial inherente de la propia estructura para contener información compleja y significativa. Es una metáfora de la densidad informativa que puede albergar un sistema bien organizado. Piensa en cómo una estructura cristalina compleja puede codificar propiedades físicas o cómo el ADN codifica información biológica vastísima en una estructura molecular. La historia codificada sería, bajo esta luz, una representación de esa capacidad de la estructura del Koch Castice-Vermeer para ser portadora de significado profundo, sea cual sea la naturaleza de ese significado, quizá patrones, leyes, relaciones, no necesariamente una saga épica literal. Es una metáfora sobre la información potencial latente dentro del orden, no necesariamente sobre un contenido narrativo específico y preexistente. Es una lectura posible, ciertamente elegante en su abstracción. Pero, ¿has considerado la implicación contraria? ¿Y si esa historia codificada no es solo una metáfora de la capacidad de almacenamiento, sino precisamente el propósito que anima y da dinamismo a toda la estructura? El material habla explícitamente de fragmentos, palabras, símbolos, imágenes, dentro de cada cubículo que al conectarse, implícitamente a través de la exploración y la interpretación, forman un todo coherente, una épica saga, una discusión filosófica, una colección de poemas. Esto transforma radicalmente el modelo. Ya no es una biblioteca estática de 27.000 volúmenes vacíos o con contenido aleatorio. Es un puzzle narrativo gigantesco, un espacio interactivo. La idea de que hay un significado oculto, un tesoro de conocimiento o relato, distribuido por todo el universo conceptual, es lo que convierte la exploración en una búsqueda de sentido, como dice el texto. Sin esa promesa de descubrimiento, ¿cuál sería la motivación intrínseca para navegar por esos 27.000 espacios, más allá de la mera admiración por la arquitectura matemática? Creo que la historia codificada es el contenido vital que dota de alma al sistema. No es solo que pueda contener información, es que contiene o promete contener una historia que le da propósito,
Es el corazón narrativo latente del Kocskastis Vemir, lo que lo hace vibrar con potencialidad. Esto nos devuelve inevitablemente a la cuestión del poder representativo general del concepto. Para mí el Kocskastis Femirium funciona primordialmente como una abstracción iluminadora sobre la estructura subyacente que encontramos en numerosos sistemas complejos, del mundo real y del pensamiento. Pienso, como decía antes, en el lenguaje. Un inventario finito de elementos básicos, fonemas, letras, genera mediante reglas combinatorias una infinidad de expresiones significativas. Pienso en cómo organizamos el conocimiento científico o filosófico, mediante categorías, taxonomías, redes de conceptos interrelacionados. Pienso en las estructuras de datos que sustentan nuestro mundo digital, cómo permiten almacenar, buscar y relacionar cantidades ingentes de información, absolutamente claves para la funcionalidad y para la emergencia de una complejidad manejable y significativa. La belleza y la potencia del Kocskastis Femir residen, a mi entender, en esa arquitectura lógica y en su asombrosa capacidad para modelar estos fenómenos fundamentales. La precisión estructural no es solo una característica, es el núcleo de su relevancia como modelo conceptual. Y aquí es donde nuestras lecturas divergen de nuevo, de forma fundamental. Respeto tu interpretación centrada en el modelado de sistemas, de verdad, pero yo sigo percibiendo el Kocskastis Vemir ante todo como un símbolo mucho más amplio y quizás más humano. Una representación de la propia creatividad humana y del poder casi ilimitado de la imaginación. Trata sobre nuestra capacidad innata de construir universos enteros de pensamiento, de arte, de narrativa, a partir de elementos simples, de una idea germinal. Aquí, literalmente, una forma geométrica. Celebra esa fascinante fusión de la lógica rigurosa, la estructura matemática impecable y la poesía desbordante. Los mundos imaginados, la historia latente, las direcciones evocadoras. El material fuente no oculta esta intención, al contrario, la subraya al hablar de un puente entre la matemática y la poesía ilimitada, al describir cómo la estructura da cauce y potencia a la imaginación libre. Por eso, su fuerza como símbolo no reside tanto en reflejar sistemas ya existentes, sino en representar el acto mismo de la creación, la asombrosa habilidad humana para proyectar significado, belleza y narrativa sobre las estructuras abstractas que concebimos o descubrimos. El potencial infinito para la invención, para llenar esos 27.000 lienzos, esa es la clave de su profunda resonancia. Es un monumento a la imaginación estructurada. Para concluir mi argumento, reafirmo que, desde mi análisis, el valor primordial y la genialidad conceptual del Kocskastis Vemir se encuentran anclados en su elegante y precisa arquitectura matemática. Funciona como un modelo paradigmático de organización, una demostración brillante de cómo la complejidad significativa puede emerger de reglas simples y cómo se puede estructurar y acceder a una vasta multiplicidad de elementos. Su poder como constructo intelectual reside en esa precisión y en su capacidad para servir de espejo a otros sistemas complejos, naturales o artificiales, que comparten estructuras lógicas subyacentes. La forma es el mensaje fundamental. Y yo, para resumir mi visión, sostengo que, aun reconociendo la ingeniosidad y la necesidad absoluta de la estructura matemática, el valor esencial, la verdadera fuente de fascinación y perdurabilidad del Kocskastis Vemir, radica en el horizonte ilimitado que abre para la creación. Es el potencial para generar mundos, tejer historias e imbuir de significado cada rincón de esa vasta matriz lo que realmente lo define. Funciona como una metáfora de la propia imaginación humana, un lienzo cósmico para la narrativa y un testimonio elocuente de cómo la lógica más estricta puede convertirse en el trampolín para la poesía más libre y desbordante. El potencial es el mensaje fundamental. Queda claro que ambos reconocemos la intrínseca, la indisociable simbiosis entre la estructura y la imaginación que caracteriza al Kocskastis Vemir, tal como lo presenta el material fuente. Nuestra diferencia crucial parece estribar en qué consideramos el elemento primario o fundacional. Si es la arquitectura lógica que lo hace posible todo, o si es el universo de posibilidades creativas que esa arquitectura no solo permite, sino que parece activamente invocar. Exactamente. Y quizás la riqueza del concepto resida precisamente en esa tensión, irresoluble, ¿no? En esa invitación constante a contemplar cómo la precisión matemática más rigurosa y la libertad creativa más expansiva no solo pueden coexistir,
sino enriquecerse mutuamente de formas inesperadas. El material fuente, sin duda, contiene aún más matices y capas para seguir explorando esta fascinante danza entre el orden y la imaginación, dejando la valoración final, como debe ser, a la interpretación de cada cual.